Nosotros vamos a continuar y arranca Málaga en blanco y negro. Y ya están aquí sentados conmigo para hablar hoy además de un tema interesantísimo que también tiene que ver con Mercamálaga, en este caso con otra empresa, pero también con el tejido productivo, con el tejido empresarial de Málaga. Fíjense, hoy tenemos un programa muy completo. Ya están, como digo, aquí sentados conmigo José Enrique Sánchez, director de Videosur, y nuestro colaborador, el espíritu, el alma de Málaga en blanco y negro. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Que te hemos echado de menos, José Enrique. Bueno, hay otras ocupaciones también deportivas y bueno, sí que tenemos aquí otro plantel de colaboradores que están aquí cuando es necesario. Y además hoy nos acompaña también José Luis Casado, que es exdirector de Citesa. Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí y para hablar de Citesa, encantado. Fíjense que hemos estado, lo decía yo hace un minutito, hemos estado viendo a Mercamálaga, no sé si habéis tenido posibilidad de ver, hemos estado en Mercamálaga y recordando un poco los 40 años de Mercamálaga, y ahora en Málaga en blanco y negro hablamos de Citesa, que supuso todo un revulsivo empresarial para la ciudad. Sí, nos vamos a ir un poquito más antes que Mercamálaga, en 1964, cuando se inaugura esta fábrica de Citesa en Málaga, que efectivamente pues supuso el despegue de la industrialización probablemente de la ciudad y de la provincia, porque realmente en esa época, y José Luis nos lo confirmará, prácticamente Málaga era un territorio yermo en cuanto a fábricas o a tecnología. Sí, bueno, en Málaga se hablaba de la textil, el amoníaco y Citesa, eran tres grandes industrias, no solamente empresas, industrias. Y Citesa, que empezó, como se ha dicho, en el año 64, pues significó mucho. Y yo incluso creo que el boom de la Málaga tecnológica de hoy en día, el Big Bang de aquello, fue Citesa, donde empezó siendo prácticamente una fábrica, una empresa, una fábrica, pero se le fueron añadiendo otras funciones de desarrollo, de marketing, y acabó siendo una empresa puntera con un montón de tecnología dentro y de ingenieros dentro que después se han diseminado y ha sido el germen de la Málaga tecnológica que 40 años después o casi 50 años después estamos viviendo. Es una fábrica que, bueno, recordemos que estaba en el Paseo Martiricos, junto al Instituto de la Victoria, y entre el Instituto de la Victoria y el Estadio La Rosaleda. Y bueno, pues era lugar, digamos, de paso obligado para todos los aficionados que íbamos al fútbol los domingos, y digamos un edificio o unas instalaciones yo creo que casi icónicas, con ese rótulo de Citesa en la cabina de entrada, y que si os parece pues podemos ir viendo ese momento de la inauguración y seguimos comentando después. Venga, pues vamos a ir viendo las imágenes y las comentamos mientras las vemos. Venga, vamos con ese vídeo. Ese es el Instituto de Nuestra Señora de la Victoria. El día de la inauguración de Citesa, probablemente yo estaba allí dando clases porque estudiaba preu. Ah, sí. Él me iba a decir que 10 años después iba a estar laboralmente en lo que se estaba inaugurando ese día. Sí, efectivamente, vamos, como te comentaba antes, esa cabina, digamos, o esa garita de control de la entrada, yo estuve también estudiando en el Instituto Martiricos, era más pequeño, y sí que íbamos allí a la zona de la parte de Huerta Godino, que es la parte trasera, donde luego se edificaron todas esas viviendas para los empleados de Citesa en su mayoría, y los pequeños que íbamos al instituto, pues sí que veíamos crecer poco a poco este gran edificio, y bueno, era significativo y llamando, ¿no? Claro, para todos los que somos más jóvenes, ¿no? Y que no nos orientamos, ¿dónde estaba exactamente la fábrica? Estamos viendo ahora el Paseo de Martiricos. Si nos ponemos mirando a la Rosaleda, a la actual Rosaleda, estaba a mano... A la izquierda. Donde han actualmente hecho hay tres torres y un parque muy grande. Eso. Las torres y el parque muy grande era la parcela donde estaba la fábrica y las oficinas. Estamos viendo imágenes de la inauguración. De la inauguración, que la hizo el ministro López Bravo. El gobernador de Málaga era Ramón Castilla, se ha visto por ahí hace un momentito. Y Citesa físicamente tenía dos edificios principales, uno a la izquierda, que era lo que se llama de oficinas, y otro más grande, que era
la fabricación, con 2 naves a su vez, uno de fabricación de piezas y otro de ensamble o montaje de los aparatos. Tenía otras funciones, un laboratorio químico. Este es el edificio de oficina y saliendo ahí estaban pues, los técnicos, administración y la dirección, y se ven saliendo al séquito de los que va a inaugurarlo, Sí. Hacia el edificio de la fábrica. Que también estaba allí, en ese... Estaba los 2 edificios unidos por una pasarela. Esta es la nave de fabricación de piezas, porque una característica de Citesa es que, y además se decía con orgullo, es que se fabricaban hasta los tornillos allí. Es decir, una fábrica muy integral. ¿Por qué tan los tornillos, las arandelas, todas las piezas? ¿Por qué? Porque es que en el año 64 Málaga no había nada de industria, era un erial. Entonces no había industria auxiliar. Entonces hubo que montar todo para autoabastecerse. O sea, en la fábrica entraba la materia prima, el plástico para hacer los bastidores, entraba el hilo de cobre para hacer las bobinas del teléfono, entraban los alambres de acero para hacer los tornillos, y dentro se transformaba todo. Ya digo, una primera parte del edificio de fabricación era fabricación de piezas sueltas, con prensas, moldeadores. Bueno, esto estamos viendo aquí, digamos, lo que en aquel momento era una revolución tecnológica. Claro. Hoy en día estamos acostumbrados a ver estas grandes cadenas de montaje, todas automatizadas, donde todos son brazos articulados, robots, y que hay un proceso, digamos, prácticamente sin presencia humana. Pero ahí hemos visto, digamos, cómo se vertía el plástico en los moldes, o cómo, digamos, se iba metiendo. Claro, todos eran trabajadores a mano. Todos eran trabajadores, claro. Pero, sin embargo, lo que tú dices totalmente verdad, pero sin embargo ya tenía cada máquina muy automatizada. Yo creo que ahora lo veremos otra vez, que se ve cómo se alimentaba la materia prima, automáticamente hacía las piezas, y el trabajador prácticamente en la fabricación de piezas lo único que hacía era alimentar la pieza para que la máquina lo hiciera. O sea, que electromecánicamente también tenía un alto grado de automatización. Sí, es lo que me quería referir. O sea, que para aquella época era nivel impresionante. Hoy lo vemos con cierta, Bueno, yo en el contexto en el que estamos hablando veo que lo veo modernísimo, claro. Sí. Una fábrica... Ese era el muelle de entrada de materias primas, ahí descargaba la materia prima, entraban por esa puerta, y lo que salía en la otra extremo del edificio era un teléfono ya... casi para llamar. Heraldo sobremesa. Heraldo, que fue el primer producto, el primer teléfono que se hizo allí. Heraldo sobremesa. Bueno, el Heraldo que es el clásico, el clásico teléfono que recordamos todos de sobremesa. Sí, sí. No era, entonces, hasta el año 70 no teníamos diseño propio, no teníamos, los productos no los proporcionaban las casas asociadas al grupo ITT al que pertenecíamos. Entonces el Heraldo era un teléfono que había sido desarrollado y hecho por la compañía belga BTM. Entonces nosotros lo que hacíamos es la fabricación, como podríamos decir, completa, pero los productos eran de casas asociadas, no eran nuestros. Yo creo que aquí habría que hacer una referencia y un recuerdo a Manuel Márquez Mira, porque, digamos, este señor que, digamos, era de Torrox, si yo no recuerdo mal, y tal, pues era el director general en aquella época en el ministerio, y fue el que digamos, impulsó ¿no? De alguna manera que la aquí, fábrica ¿no? fuese aquí. ¿No? Creo que fue así, ¿no, José Luis? Sí, efectivamente. O sea, surge la idea de invertir, estaba el plan de desarrollo de España para que se iba a tecnificar toda España, y entonces se ve que se va a ver una gran necesidad, una gran cantidad de líneas telefónicas y de aparatos telefónicos. Entonces, Standard Eléctrica, que era una compañía que se dedicaba a la fabricación de material de telecomunicaciones, centrales, cables y demás, decide, junto con Telefónica, vamos a hacer una fábrica de teléfonos. Ayuda. Entonces, había unos planes de ayuda a zonas deprimidas, donde estaba indudablemente Andalucía, o sea que se viene aquí, pero Márquez Mira, que era el presidente de Standard Eléctrica, que era de Torrox, por amor terruño, decide crearla en Málaga, a pesar de que tuvo mucho, como digo, o sea,
medio Torros lo colocó allí. No había, los mandos tuvieron que venir porque estaba la escuela de Franco para profesionales, pero los pocos mandos vinieron de Madrid y demás, pero la gente entró allí sin ninguna formación profesional, lo cual no le vino mal, porque desde el principio, y lo tengo a gala, y yo lo he, no iba a decir sufrido, yo lo he disfrutado, la formación de Fitesa interna a todos los trabajadores fue una necesidad por lo que se encontró, pero lo ha tenido a gala a lo largo de toda su vida. A trabajadores, a mandos y, le vuelvo a decir, a personal técnico. O sea, yo, al poco de estar allí de ingeniero de a pie... Claro, al final fue una oportunidad. Fue una oportunidad, o sea, una necesidad, Sí, sí, perfectamente. y lo ha tenido a gala. Y lo reconoce todo el mundo. Allí se formó, o sea, con formación interna, con curso externa, a un montón de gente, un montón de gente. Pues vamos a ir avanzando. Venga, Entonces, vamos. como tenemos imágenes, digamos, afortunadamente abundantes, pues vamos a ir Venga, avanzando perfecto. y vamos a ir recorriendo de nuevo otras partes de la fábrica. De Sí, el esta- que está de espalda es Márquez Mira, del que hemos hablado. El otro. Esta es una máquina de moldear las piezas, en este caso la cubierta del heraldo que tú has visto. Sí. Sí, hay un molde que la prensa lo junta, se inyecta plástico a presión, se separan las dos cavidades del molde y sale la pieza. Este es el microteléfono también moldeado del heraldo que hemos hablado antes. Claro, aunque hablábamos, digamos, de la mecanización, pero bueno, como bien apuntaba también José Luis, hay una parte importante, digamos, que se hacía a mano, ¿no? O sea, dentro de esa Ahí se está con un mecanización. torno, con un torno pues se está haciendo un eje para algo, y se está refrigerando porque, claro, metal sobre metal produce calor, incluso chispas. Cuando se decide, digamos, instalar la fábrica en Málaga, si yo no recuerdo mal, hubo unas impugnaciones del gremio de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria en España que decía que no se podía hacer la fábrica con maquinaria venida de fuera o de importada, que tenía que ser de aquí. Y Márquez Mira hace un estudio, una respuesta contundente explicando que para poder tener una fábrica a nivel de primera línea, en España no hay fabricantes de esta tecnología. Estos son los acabados químicos, y se hacía todo. Ese puente que va colgando, se va desplazando, lleva colgadas piezas metálicas, que son de acero, por eso. Entonces, por ejemplo, la base del aparato heraldo, para que no se oxidara, se le daba un tratamiento químico. Y entonces, pues hay un puente, van descolgando esas piezas metálicas y se van depositando en los baños de los distintos Tratamientos que se les tratamientos daba, que ¿no? tenía Esas piezas. para salir con acabado que evitara que se oxidara luego. Visto desde arriba, las dos naves, esta es la de ensamble después. Visto de arriba, que había en el piso de alto, dentro de la nave, una especie de, como si fuera de mirador de pasillo, Muchas mujeres, José Luis. un tercio, o sea, concretamente, yo no entré en el 64, yo no estaba todavía, ¿eh? O sea, yo entré en el 70. Pues empezó el primer año, 64, se acabó con 692 trabajadores, un tercio mujeres. Pues fíjate, ¿eh? Es que he visto ahí en el ensamblaje eran casi todas mujeres, ¿no? Sí. Bueno, aquello no había que ir de discoteca, o sea, aquello, además toda gente joven, Bueno. de allí salieron montones de familias. Claro, de matrimonios que al final, gente muy joven también. Bueno, dando cifras, el primer año 64 los trabajadores fueron 692, el pico de Fitesa de siempre ha sido 2.000, casi 2.200. El primer año la producción fueron 205.000 teléfonos, que se ha acabado haciendo a lo largo de unos 60 millones de teléfonos. De Málaga han salido para toda España, para todo el mundo, en los 40 años que ha habido Fitesa, 60 millones de teléfonos. Eso no lo sabe la gente. No, es una Por eso cifra digo- impresionante. O sea, así dicha, 60 millones de teléfonos es, Impresionante. digamos, increíble. Para toda España, claro. Para toda España, para Estados Unidos, para Japón. o sea que vamos a ver. también. En el año... Se exportaron. Se abre la fábrica en el año 64. En el año 65 se exportan a Japón 84.000 teléfonos heraldos. O sea, el mundo al revés. Ahora recibimos de los chinos, en el año 64 ya se mandan a Japón 85.000 teléfonos. Después hemos tenido picos de producción brutales. En Estados Unidos vendimos, se llamaba Trendline allí, el góndola,
creo que fueron 500.000 de teléfonos en Estados Unidos y mucho en Sudamérica, porque nuestro principal cliente ha sido Telefónica. En los primeros años, bueno, casi toda la vida, Telefónica tenía el monopolio del servicio telefónico en España. Ella era la única que podía suministrar teléfonos. De manera, tú en tu casa no podías enchufar un teléfono cualquiera, tenía que ser el que te daban. Y entonces Telefónica, que era accionista, le encargó a Fitesa, nosotros inicialmente éramos el único productor de teléfonos para Telefónica. Y entonces servíamos aquí en España, aproximadamente el 80% de la producción, pero también en las compañías, principalmente sudamericanas, de subsidiarias de Telefónica, pues también hemos exportado mucho a Sudamérica. Pero de alguna forma, como siempre suele ocurrir también en estos macronegocios, pues digamos el círculo se cierra. O sea, Fitesa era, digamos, una compañía participada por Telefónica y, bueno, de alguna forma Telefónica, digamos, se autosuministraba de ellos y con lo cual, bueno, el beneficio estaba en ambas líneas, en el servicio de las líneas y en el servicio del alquiler. Pues yo recuerdo aquellas facturas de Telefónica donde ponía alquiler del aparato. No éramos usuarios, éramos abonados, porque es que el aparato no era tuyo, era parte de la línea, ¿ya? O sea, tú no podías y el aparato era alquilado. El cambio de mentalidad. Sí, el cambio de mentalidad, bueno, y como decía José Luis, también el cambio de situación de exportar teléfonos a Japón. Eso es curiosísimo, digamos, a la dependencia posterior que tenemos de la tecnología de todo lo que es en los países orientales. Japón antes y ahora China. Tenía gracia. También eso fue el esquema de negocio de Fitesa, era, como decía, un cliente prioritario Telefónica, que se llama y nosotros el principal suministrador de terminales telefónicos a Telefónica, aunque después ya Telefónica diversificó para crear competencia. Pero yo pienso, esta es teoría mía, que también un poco el declive, que al final se aprende de Fitesa, fue que no supimos adaptarnos a aquello. Cuando viene a esa situación, o sea, aquello, pues Telefónica se dimensionó, o sea, Fitesa se dimensionó mucho para ese esquema de negocio. Grandes volúmenes de producción, unos productos muy fiables, poca variedad de modelos y de larga vida. Es decir, venía un teléfono, el Heraldo, y duraba no sé cuánto tiempo. Entonces, plantilla estable, de buen salario, aunque nos quejábamos todos, pero vamos, comparado con la... ¿Qué pasó cuando se liberan las telecomunicaciones en 1987? Que Telefónica pierde el monopolio del suministro telefónico. Claro, empiezan a haber competidores en el mercado, baja la producción de teléfonos, empiezan a haber más variedad de teléfonos en las tiendas, ¿no? Telefónica empieza a pedir más modelos y claro, nosotros nos encontrábamos con una empresa muy bien diseñada para otro esquema de funcionamiento. Yo creo que fue un poco el principio de... Que no supo adaptarse. Que no supo adaptarse. No, o no se pudo, no supo o no pudo adaptarse. Bueno, sí, muchas veces, digamos, es la visión también de los responsables a altos niveles de una empresa. Es decir, también estás acostumbrado a que tienes una salida de productos, digamos, completamente recepcionada por tu cliente principal, que en este caso era Telefónica, y no prevés, digamos, entonces, pues, digamos, te conviertes en una especie de mastodonte que luego resulta que la vida lleva a que haya que ser un poco más guerrillero. Ha dado en el clavo, porque tengo precisamente escrito un artículo por ahí, cuando empiezan los teléfonos inalámbricos, no los móviles, los teléfonos inalámbricos de dentro de casa, nosotros, porque otras compañías asociadas la tenían, ofrecíamos a Telefónica. Pero Telefónica decía que, sobre todo en Estados Unidos, hay mucho teléfono, que ese teléfono no es profesional, que no sé qué, y no quería. Claro, cuando se liberan las telecomunicaciones y empiezan a aparecer teléfonos, entonces Telefónica dice, quiero un teléfono inalámbrico. Y nosotros no lo... Tan siguiendo el marketing de Telefónica no lo habíamos previsto. Y entonces tuvimos que hacer, bueno, para hasta montar nuestra tecnología, no teníamos ni ingenieros que supieran diseñar radio y cosas por el estilo. Entonces, te puedo contar de esa dependencia, si me permite un momentillo, una anécdota que es un poco salada, me parece que es salada. Nosotros ofrecíamos, cuando estaban, al principio de los tiempos, se estaban fabricando el teléfono Heraldo de sobremesa y algún otro modelito, pero bueno, básicamente el Heraldo. Y entonces, la compañía belga tenía también un modelo mural, el Heraldo mural, el que se cuelga en la pared. Pedimos una muestra y fuimos a Telefónica a ofrecerle, mira, una variedad.
Y el departamento que seleccionaba los equipos, que se llamaba Planes y Normas, no le gusta, decía que aquello no tenía salida, pues que no le gustaba. Bueno, entonces lo dejamos. Pero mira por dónde viene una vez una visita del presidente de Telefónica y un director general que tenía una reunión, se viene a visitar la fábrica la empresa de Málaga. A veces digo fábrica porque se decía la fábrica, pero bueno, y esto me lo contó el que era mi jefe. Venían con las mujeres y entonces las mujeres no estaba previsto que vinieran a la fábrica, sino que después iban a estar en la reunión. Y bueno, habíamos preparado para que se estuvieran tratando pues una visita turística mientras los otros tenían la reunión aquí. Pero ellas se empeñaron que querían ver la fábrica, entonces pues hicieron la visita en la fábrica. Vieron uno de estos aparatos murales de las muestras que habíamos presentado hacía poco, eso, y lo vio y entonces llamó al marido. Yo, mira, esto está muy bien, esto vendría muy bien tal y cual. Bueno, a la semana teníamos un pedido de teléfono mural. Me imagino el cabreo del departamento de Planes y Normas que había dicho que aquello no valía para nada. Y le había gustado a la mujer. Pues vamos a pasar a otro vídeo donde, digamos, vamos a ver de terminar el proceso de fabricación, empaquetado y saliendo, digamos, los terminales pues para medio mundo y para España, claro. Esta es la placa de circuito impreso. Se le está dando, son pistas de cobre sobre una fibra de vidrio fenolada y se le está dando una tinta encima para proteger también de la oxidación. Es un multipanel, hay muchas placas de circuito que después se cortan. Eso es estaño. Ahí el estaño líquido para en los terminales de los componentes o de las placas, el estaño hace que suelde mejor después. Y es lo que comentaba antes José Luis, digamos, cómo hasta el hilo de cobre, digamos, se iba introduciendo y en la fábrica se hacía absolutamente todo. O sea, no era una fábrica de ensamblaje, ¿no? Era una fábrica de producción y desarrollo propios. Se hacía todos los casquillos. Esto es aquí una anécdota, las prensas. Esto está conformando o haciendo taladros o algo así en una prensa metálica. Entonces, la prensa, el operario alimentaba la placa o lo que fuera con unas pinzas o con los dedos, le retiraba la mano, le daba un pulsador y bajaba. Era una operación un poco delicada porque tenía que retirar la mano. Entonces, como se trabajaba además con primas de producción, la gente cogía mucha habilidad, pero no deja de ser un peligro. Y entonces pusieron en las prensas 2 pulsadores en lugar de 1 para que tuvieran que utilizarse las 2 manos. Aunque yo he visto alguno que bajo cuerda utilizaba la izquierda para alimentar, la mano derecha y con la rodilla le daba al otro pulsador. ¿Para ir más rápido? Para ir más rápido. Bueno, lo de subir los pies lo hemos visto hasta en el Congreso de los Diputados votando con otro. Favor. Eso es una maleta de la prueba final del teléfono donde se le midía todo. El timbre, la acústica. Bueno, es que había un control de calidad, es que los aparatos salían y estaban perfectamente chequeados. Esto ha cambiado. Hoy en día el control de calidad o el checking lo hacemos los propios usuarios. Si no funciona, lo devuelves y te dan otro. Sí, sí. Y en esos momentos no, el aparato que salía tenía que estar perfectamente comprobado que iba a funcionar, ¿no? Estos son equipos de medida electroacústica que Brunner que se traían de Dinamarca. Claro, ¿cómo se querían de aquí, hombre, la industria de bienes y equipos quería venderla? Pero esto es que en todo el mundo solo se hacían en Dinamarca y costosísimo. Claro, que es tecnología que hubo que traer importada, o sea, que es que era imposible cumplir esos requisitos que en su, digamos, demanda querían los fabricantes españoles de que toda la maquinaria fuera nacional. Y bueno, pues si querías estar ahí en primera línea... Esto es una cámara climática porque a los aparatos se le hacían pruebas de vida. A una muestra de ello, pues se les hacía no sé cuántos miles de actuaciones en el gancho. Se les metía en cámaras climáticas a ver cómo soportaban las temperaturas. Que te iban a decir, bueno, pues hasta que fallara o esto, la vida del producto mediante esas pruebas de vida aceleradas que se les hacía. Ya te lo están empaquetando ahí. El empaquetado final. Y
y la preparación ya en las cajas pues para expedirse. En la cadena, yo creo que hay un vídeo que lo pone, se ve la nave de ensamble, entonces empezó mucho tiempo trabajando por cadenas. Mira, Venezuela pone ahí, fíjate. A Venezuela, CanTV Londres. a Londres. Sí, este es un reflejo. El documental realmente creo que recoge muy bien todo lo que, digamos, era el proceso, esto es, ¿no? el otro extremo, el muelle de expediciones. El otro extremo de lo que habíamos visto antes, entraba la materia prima suelta y ahí salía por la parte de atrás. Transformado, ya en teléfono. Esta imagen es ya bucólica de final, de este documental, con esa bahía y que se lo llevan, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo un poco al principio, la verdad es que, digamos, Citesa, y lo comentaba con José Luis fuera de plató, digamos, Citesa creo que no ha tenido a lo mejor el reconocimiento de la importancia en nuestra ciudad, ¿no? A nivel industrial, a nivel de, digamos, fíjate, esas torres que ahora se han construido sobre el propio solar, el propio suelo, todos los edificios que hay al lado, que era la urbanización Martirico, ahí prácticamente se construyó pues para alojar a todos o a la gran mayoría de trabajadores de la fábrica. Era una época en la que no es como en la actualidad, que uno va a trabajar a X kilómetros. En aquel momento lo que se pretendía, digamos, era la cercanía de la vivienda con el centro de trabajo. Y aquello se hizo con una cooperativa, si yo no recuerdo mal, de trabajadores de Citesa. Curioso que le seguimos diciendo, se llamaba la fábrica, que nos daba, a mí me da un poco de coraje, porque no era solamente una fábrica, empezó siendo una fábrica, pero como he dicho, después ha sido una empresa completa. De hecho, yo que entré más tarde, en el 70, fui de los primeros que entraron para crearse el departamento de diseño electrónico. Fueron los primeros, entramos 4, y fue una empresa completa, pero seguimos diciendo la fábrica. Y de hecho, yo mismo, cuando me voy a la fábrica, ¿no? Y eso. Allí había, por cierto, que las cosillas como el Sevilla y el Betis, estaba una diferenciación, claro, y el pique entre los operarios, el personal de fábrica y los técnicos y administrativos, personal de oficinas, ¿no? Y entonces la diferencia era grande. O sea, normalmente los operarios trabajaban a turno, mañana tarde, los otros a jornada o partida o continuada, pero a jornada. Los operarios al principio cobraban semanalmente, los de oficina cobramos mensualmente. Unos llevaban bata azul, otros bata blanca. Bueno, cuando te hacía un poco jefecillo, te quitaban la bata blanca y te ponían la blanca rápidamente. No, te quitaban la blanca para que vayan chaqueta y parecer más importante. Y claro, por regla general, el personal de fábrica se considera los verdaderos citesianos somos nosotros, porque es una fábrica los que trabajan. Los otros son de la Coca-Cola. Entonces, eso se ha quedado. La fábrica, o sea, los citesianos y los de la Coca-Cola. Qué entretenida, ¿eh? Todas las historias que nos está contando José Luis. Sí. Bueno, es que ya con esta edad se vuelve uno senior cebolleta. Pues ha sido maravilloso, José Luis, tenerte aquí, que nos hayas contado todas estas historias. Qué pena que en la tele esto, al final, el tiempo tenemos el que tenemos y se nos está acabando y no quiero terminar sin lanzar la pregunta. José Enrique. Pues nada, para este concurso semanal de las colecciones de Málaga en blanco y negro y la historia de Málaga, pues la pregunta de hoy es ¿en qué zona de Málaga estaba ubicada la fábrica de Citesa? Pues muy facilita, ya lo saben, ahí tienen el teléfono en la imagen si quieren participar, pues nos pueden escribir al 608-065-028, que es el número de teléfono de aquí del programa. Y la semana que viene, José Enrique. Pues la semana que viene, ¿tú sabías que en Málaga había un barrio que era el barrio de la Alcazaba? Pues ese barrio estaba justo dentro y en los aledaños de lo que hoy es el monumento de la Alcazaba. Allí vivía, digamos, había familias, bastantes familias que vivían allí. Y nos vamos a ir a 1930 y vamos a ver, entre otras cosas, de la Málaga de aquella época, pues digamos, esas viviendas y esas personas que vivían allí en el interior de la Alcazaba de Málaga. Pues nada, si quieren verlas van a tener que esperar una semanita a la sección Málaga en blanco y negro el miércoles que viene. José Luis, José Enrique, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Y a vosotros por darme esta oportunidad. Y además no he llorado ni nada. Ha sido maravilloso escucharte, José Luis. Yo voy a seguir, nada, un poquito, porque ya prácticamente nos vamos a despedir, pero no quiero despedir el programa sin saludar de nuevo a mi compañero Rafa Cortegana, que yo creo que se ha ido además a un sitio estupendo, me suena a mí en pleno centro de Málaga,
en Museo Carmen Thyssen, que tiene algo que ver con unas entradas también. A ver, cuéntanos, Rafa. Pues así de sencillo, Paula. Oye, dile a José Luis que le robo lo de cebolletas senior, me ha encantado, ¿eh? Oye, mira, tan sencillo.